El testamento de don Alejandro de la Vega no fue una despedida, sino una bofetada final. Elena, su viuda de apenas 3 años de matrimonio, permanecía de pie en el despacho caoba, rodeada por los hijos adultos de Alejandro, Ricardo y Beatriz. El aire estaba cargado del perfume caro de Beatriz y de la hostilidad palpable de ambos. El abogado, un hombre de gestos secos, terminó de leer la última cláusula que sentenciaba el destino de la joven mujer. Mientras los hijos heredaban la hacienda ganadera, las cuentas en Suiza y los viñedos de Mendoza, a Elena se le adjudicaba únicamente una parcela marginal en las afueras del pueblo. Un terreno que todos conocían como el vertedero. No era un eufemismo, durante décadas, la familia y los vecinos habían utilizado ese socavón natural para arrojar chatarra, escombros de construcción y desperdicios orgánicos que el servicio municipal se negaba a recoger. Es una propiedad con potencial, balbuceó el abogado, sin mirar a Elena a los ojos. Ricardo soltó una carcajada seca, ajustándose el reloj de oro que alguna vez perteneció a su padre. Es lo que te corresponde, Elena. Una extraña que llegó a esta casa buscando seguridad y termina con un basurero. Hay una justicia poética en ello, ¿no crees? Tienes 24 horas para desocupar tu habitación en la mansión. Solo puedes llevarte tu ropa. Nada de las joyas que mi padre te compró, pues legalmente pertenecen al patrimonio familiar. Elena no lloró. Había agotado sus lágrimas durante los meses que pasó cuidando a Alejandro en su lecho de muerte, mientras sus hijos solo llamaban para preguntar por el estado de las cuentas. Ella sabía que el testamento había sido manipulado o firmado en un momento de debilidad cognitiva, pero no tenía ni el dinero ni las fuerzas para pelear contra el bufete de abogados de los de la Vega. Al día siguiente, bajo un sol inclemente que hacía que el asfalto de la carretera vibrara, Elena llegó a su nueva propiedad. El olor fue lo primero que la golpeó, una mezcla de metal oxidado, goma quemada y descomposición. Ante ella se extendía una hectárea de caos. Montañas de neumáticos viejos, refrigeradores destrozados y montones de madera podrida creaban un paisaje postapocalíptico. En medio de aquel desastre, se erguía una pequeña choza de madera y lámina, antigua vivienda de un guardián que se había marchado hacía años. Se sentó en una caja de madera volcada, sintiendo el peso de la soledad. Sin embargo, mientras observaba el brillo del sol reflejándose en un trozo de vidrio verde entre la basura, una chispa de determinación se encendió en su pecho. Alejandro siempre decía que el valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de construir con sus manos. Si esto es lo que me dejaron para que me hunda, susurró para sí misma, ajustándose los guantes de trabajo que había logrado rescatar, usaré cada escombro para levantarme. Caminó hacia el centro del vertedero, donde un bulto cubierto por una lona aceitosa llamó su atención. No sabía que, bajo esa capa de suciedad y olvido, yacía el primer eslabón de un secreto que la familia de la Vega había intentado enterrar para siempre. El silencio en el vertedero era engañoso. No era un silencio de paz, sino uno de abandono, interrumpido solo por el crujido del metal bajo el sol y el aleteo de los cuervos que vigilaban desde los postes de luz oxidados. Elena se acercó a la lona aceitosa que había captado su atención. El tejido estaba tan degradado que se deshacía entre sus dedos como piel muerta. Con un esfuerzo que le tensó los músculos del cuello, tiró con fuerza. Lo que emergió de las sombras no fue otro electrodoméstico inservible. Era un escritorio de madera de nogal, macizo y de un estilo clásico que desentonaba violentamente con la inmundicia circundante. Estaba volcado de lado, con una de sus patas talladas hundida en el fango seco. A pesar de las manchas de humedad y el barniz levantado, Elena reconoció la calidad de la pieza. Era un mueble que, en otra vida, habría presidido una biblioteca señorial. ¿Qué haces aquí?, murmuró, como si el mueble pudiera responder. Pasó el resto de la tarde arrastrando el escritorio hacia la pequeña choza. Sus manos, antes acostumbradas a las cremas caras y a la seda, comenzaron a llenarse de ampollas y polvo. El esfuerzo físico le servía como una anestesia contra la humillación que sentía.
Cada centímetro que avanzaba era una pequeña victoria contra el destino que Ricardo y Beatriz le habían impuesto. Al caer la noche, dentro de la choza iluminada apenas por una linterna de pilas, Elena comenzó a limpiar la madera. Con un trapo viejo y un poco de agua, fue descubriendo las vetas del nogal. Fue entonces cuando notó la irregularidad. El cajón central no cerraba completamente, no por la hinchazón de la madera, sino por un mecanismo que parecía trabado. Al intentar forzarlo, escuchó un clic metálico, seco y deliberado. No era un cajón común. Detrás de la estructura principal, oculto por un doble fondo diseñado con una maestría de ebanista casi olvidada, cayó un pequeño sobre de cuero atado con un cordel de cáñamo. El cuero estaba reseco, pero el contenido se sentía rígido y pesado. Con el corazón latiendo con una fuerza inusual, Elena desató el nudo. Dentro no había joyas de diamantes ni fajos de billetes. Había una serie de cartas amarillentas, fechadas hace más de 50 años, y un mapa topográfico de la hacienda principal de los de la Vega, pero con anotaciones que ella nunca había visto en los planos oficiales. Las cartas estaban firmadas por el abuelo de Alejandro, el verdadero fundador de la fortuna familiar. Elena leyó la primera carta. Su contenido era una confesión desgarradora. El abuelo de Alejandro hablaba de una deuda de sangre y de una propiedad que nunca debió ser dividida. Pero lo más impactante fue un pequeño objeto que cayó del sobre al final, una llave de hierro antiguo, pesada y con un emblema que representaba un fénix. Así que esto es lo que querían ocultar, susurró Elena, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío nocturno. Se dio cuenta de que el vertedero no era un lugar de desecho por accidente. Era el lugar donde la familia ocultaba lo que no podía destruir. El mapa señalaba un punto exacto, justo debajo de donde ella se encontraba en ese momento. Aquel basurero no era el final de su vida, sino la puerta de entrada a un pasado que los de la Vega temían más que a la propia pobreza. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de la choza, pintando rayas de polvo dorado sobre el mapa de cuero. Elena no había pegado ojo. Sus ojos, enrojecidos pero alerta, saltaban de las anotaciones marginales del abuelo de Alejandro a la llave del fénix que descansaba sobre su palma. Según las cartas, el patriarca original, don Gregorio de la Vega, había vivido atormentado por una traición cometida durante la guerra civil de la región, una que le permitió cimentar la fortuna familiar sobre el despojo de otros. El mapa no señalaba la mansión, sino un punto geográfico marcado con una X descolorida dentro de los límites de lo que ahora era el vertedero. Las coordenadas indicaban el sector norte, una zona donde la basura se acumulaba en muros de casi 3 metros de altura. Elena salió de la choza armada con una pala oxidada y una voluntad de acero. El aire matutino era fresco, pero el olor del vertedero seguía allí, recordándole su realidad. Sin embargo, ya no lo veía como un cementerio de objetos, sino como un rompecabezas. Empezó a mover chatarra con una energía frenética. Apartó viejos somieres de muelles chirriantes, láminas de zinc retorcidas y bolsas de plástico que se deshacían en confeti negro. A medida que avanzaba, el cansancio físico empezó a pasarle factura. Sus manos, protegidas apenas por guantes desgastados, le dolían y el sudor le escocía en los ojos. Pero a media tarde, después de horas de remover escombros de construcción, su pala chocó con algo que no sonó a metal hueco ni a madera podrida. Fue un golpe seco, sólido. El sonido de la piedra sobre la piedra. Con el corazón acelerado, Elena se arrodilló y comenzó a apartar la tierra con las manos. Limpió una superficie plana de granito gris que parecía ser parte de una estructura mayor. Trabajando con cuidado, como una arqueóloga en medio de la miseria, descubrió un anillo de hierro empotrado en una losa circular. La losa estaba oculta bajo una capa de brea y arena, diseñada para pasar desapercibida incluso si alguien excavaba superficialmente. «Es aquí», jadeó, limpiándose el sudor con el antebrazo. Le tomó una hora más despejar los bordes de la losa. El mecanismo estaba oxidado por décadas de humedad filtrada,
pero Elena utilizó aceite de motor que encontró en una lata vieja para lubricar el anillo. Con un grito de esfuerzo que salió desde lo más profundo de sus entrañas, tiró hacia arriba. La losa cedió con un gemido de piedra contra piedra, revelando una boca de oscuridad absoluta de la que emanaba un aire frío y rancio. Encendió su linterna y apuntó hacia abajo. No era un pozo ciego ni una fosa séptica. Una escalera de caracol, estrecha y tallada directamente en la roca madre, descendía hacia las profundidades del terreno. Elena dudó solo un segundo. Sabía que si Ricardo o Beatriz se enteraban de lo que estaba haciendo, vendrían con sus abogados y sus excavadoras para reclamar lo que fuera que hubiese allí abajo. Bajó con cautela, peldaño tras peldaño. Al llegar al fondo, la luz de su linterna reveló una cámara acorazada de techos bajos. En las paredes, estanterías de madera podrida sostenían cajas de metal selladas. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de piedra, descansaba un cofre de hierro con el mismo emblema del fénix que tenía su llave. Con dedos temblorosos, Elena insertó la llave. El mecanismo giró con una suavidad asombrosa, como si hubiera estado esperando ese momento durante medio siglo. Al abrir la tapa, el resplandor de la linterna se reflejó en algo que no eran monedas de oro, sino algo mucho más peligroso y valioso. Los títulos de propiedad originales de toda la región y un diario personal donde don Gregorio detallaba cómo sus descendientes, el padre de Alejandro y sus hermanos, habían asesinado y falsificado documentos para quedarse con todo. Elena comprendió de golpe por qué le habían dejado el basurero. No era solo un insulto, era el lugar donde la familia creía que los secretos estaban enterrados bajo tanta basura que nadie se atrevería jamás a buscarlos. Pero Elena ya no era la viuda sumisa que ellos conocieron, ahora tenía el arma necesaria para destruir el imperio de los de la Vega desde sus cimientos. Elena permaneció en el silencio sepulcral de la cámara subterránea, rodeada por el olor a papel viejo y piedra húmeda. Sus dedos recorrían los bordes del diario de don Gregorio, cuyas páginas revelaban una historia de traición que hacía que el frío del sótano palideciera en comparación con la frialdad de los de la Vega. Las cartas no solo hablaban de tierras, hablaban de un fraude sistemático. Los documentos originales, aquellos que sostenían en sus manos, probaban que la hacienda principal y gran parte de las inversiones de la familia pertenecían legalmente a una fundación de beneficencia y a los descendientes de los antiguos trabajadores a quienes se les había arrebatado todo. Mediante amenazas. No fue una herencia, susurró Elena, con la voz quebrada por la revelación, fue un robo que ha durado 3 generaciones. El diario detallaba cómo Alejandro, su difunto esposo, había intentado en sus últimos días encontrar estas pruebas para enmendar los errores de su linaje. Sin embargo, su enfermedad avanzó más rápido que su búsqueda, y sus hijos, sospechando sus intenciones, lo aislaron hasta su muerte. Al dejarle el vertedero a Elena, Ricardo y Beatriz no solo buscaban humillarla, buscaban asegurarse de que ella viviera sobre la tumba de la verdad. Convencidos de que su orgullo le impediría jamás escarbar en la inmundicia. Elena sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Si los hijos de Alejandro notaban su ausencia o si algún informante en el pueblo mencionaba que ella estaba removiendo la tierra, su vida correría peligro. Subió las escaleras de caracol con el cofre bajo el brazo, sintiendo que cada peldaño era un paso hacia una metamorfosis. Ya no era la viuda despojada, era la guardiana de una tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la mansión de la Vega. Al regresar a la superficie, la luz del atardecer teñía el vertedero de un rojo violáceo. Elena escondió el cofre y el diario debajo de los tablones sueltos del piso de la choza. Justo en ese momento, el rugido de un motor rompió la quietud. Un elegante sedán negro, cubierto por una fina capa de polvo, se detuvo frente a la entrada del terreno. De él descendió Ricardo de la Vega. Su traje italiano y sus zapatos de cuero brillante parecían insultos visuales contra el paisaje de chatarra. Se cubrió la nariz con un pañuelo de seda mientras observaba a Elena, quien estaba cubierta de hollín, tierra y grasa de motor. Vaya, Elena.
Veo que te has adaptado rápido a tu nuevo entorno, dijo Ricardo con una sonrisa de superioridad. He venido porque Beatriz y yo hemos decidido que este lugar es demasiado peligroso para una mujer sola. Podrías herirte con algún metal oxidado. Te ofrecemos comprarte el terreno por una suma simbólica, lo suficiente para que te vayas lejos, quizás a otro país. Elena sintió un escalofrío. Ricardo no estaba allí por caridad. Algo en su mirada, una chispa de ansiedad oculta tras su arrogancia, le indicó que ellos sospechaban que algo faltaba en los archivos de la casa principal. Buscaban el diario y los títulos originales. El terreno no está en venta, Ricardo, respondió Elena, manteniendo la voz firme a pesar de que sus manos temblaban dentro de los bolsillos de su chaqueta. Alejandro me dejó esto, y pienso quedármelo. Como bien dijiste ayer, hay una justicia poética en ello. Ricardo estrechó los ojos. Su fachada de civilidad se agrietó por un segundo, revelando la sombra de un hombre capaz de cualquier cosa por mantener su estatus. No seas necia. Mañana vendrán unas máquinas para limpiar el área por orden municipal. No querrás estar aquí cuando eso suceda. Considera mi oferta, Elena. Es la última vez que seré amable. El coche arrancó, dejando una nube de polvo tóxico a su paso. Elena se quedó sola en medio de su imperio de desechos, dándose cuenta de que el tiempo se había agotado. Tenía menos de 24 horas para descifrar el resto del mapa y encontrar una manera de proteger las pruebas antes de que las excavadoras de Ricardo enterraran la verdad bajo toneladas de cemento nuevo. La amenaza de Ricardo flotaba en el aire denso del vertedero como un gas venenoso. Elena sabía que las máquinas de las que él hablaba no venían a limpiar, sino a sepultar. Tenía una noche para actuar. Regresó a la choza, cerró la puerta con el pestillo oxidado y extendió nuevamente el diario de don Gregorio bajo la luz amarillenta de su linterna. Al leer con más detenimiento las últimas páginas, descubrió una mención recurrente a un nombre, Mateo. Según el diario, Mateo era el hijo del capataz original de la hacienda, el hombre a quien don Gregorio había traicionado. Las cartas sugerían que Mateo todavía vivía en el pueblo, oculto tras una vida de anonimato, esperando una señal que nunca llegó. Pero lo más importante era una anotación al margen de la última página: el fénix solo vuela cuando el fuego consume la mentira. Busca el segundo cofre donde el agua corre hacia atrás. ¿Dónde el agua corre hacia atrás?, se preguntó Elena en voz alta. Miró el mapa topográfico una vez más. En el extremo sur del vertedero, donde el terreno descendía bruscamente hacia un arroyo estacional, las curvas de nivel hacían un giro antinatural. Debido a un antiguo desprendimiento de rocas, el agua del arroyo formaba un remolino que parecía fluir en dirección opuesta a la corriente principal. Sin perder un segundo, y a pesar de la oscuridad reinante, Elena se dirigió hacia el arroyo. El camino estaba plagado de obstáculos, restos de lavadoras viejas, cables eléctricos enredados y escombros de granito. Al llegar a la orilla, el sonido del agua gorgoteando entre la basura era casi hipnótico. Con su linterna, buscó el fenómeno descrito por don Gregorio. Allí estaba, un pequeño recodo donde la corriente golpeaba contra una pared de ladrillos antiguos y retrocedía en un círculo constante. Se metió en el agua fría, que le llegaba hasta las rodillas. Sus botas se hundían en el lodo, pero ella seguía adelante, palpando la pared de ladrillos bajo la superficie. Tras unos minutos de búsqueda desesperada, encontró un ladrillo que cedía. Al empujarlo, una sección de la pared se desplazó, revelando un nicho estanco. Dentro había un segundo cofre, más pequeño y hecho de plata ennegrecida. Pero antes de que pudiera sacarlo, una luz potente la cegó desde la orilla. Sabía que no podrías resistir la curiosidad, Elena. Era la voz de Beatriz. La hija de Alejandro estaba allí, acompañada por dos hombres corpulentos vestidos de uniforme oscuro. Beatriz no lucía sus habituales vestidos de seda, vestía ropa de montaña y sostenía una linterna táctica con firmeza profesional. «Dame lo que has encontrado»,
ordenó Beatriz, su voz gélida y desprovista de cualquier rastro de humanidad. Ricardo es un idiota por pensar que podíamos comprarte. Yo sé que eres como una rata, siempre buscas el tesoro entre la basura. Elena apretó el cofre de plata contra su pecho. El agua del arroyo rugía a su alrededor y la oscuridad del vertedero parecía cerrarse sobre ella. Esto no les pertenece, Beatriz. Tu abuelo quería que la verdad saliera a la luz. Quería que devolvieran lo que robaron. Beatriz soltó una risa amarga. Mi abuelo era un viejo sentimental y débil. Mi padre también lo era. Pero Ricardo y yo somos diferentes. Nosotros entendemos que el poder no se pide, se toma y se mantiene. Esos papeles que tienes son solo cenizas en potencia. Tráiganmela. Gritó a los hombres. Elena retrocedió, pero el lodo la atrapó. Justo cuando los hombres estaban por saltar al arroyo, un silbido agudo rasgó la noche. Desde la parte alta de las montañas de basura, una figura sombría emergió lanzando algo que explotó en una densa nube de humo blanco y picante. «Corra hacia la choza, señora Elena», gritó una voz masculina y profunda. En la confusión del humo y los gritos de los hombres de Beatriz, Elena logró zafarse y trepar por la orilla opuesta. Corrió como nunca antes, con el corazón golpeando sus costillas, mientras escuchaba los insultos de Beatriz perdiéndose en la distancia. Al llegar a la choza, la figura sombría ya estaba allí. Era un hombre anciano pero de hombros anchos, con manos callosas y ojos que brillaban con una inteligencia antigua. ¿Usted es Mateo?, jadeó Elena, cayendo de rodillas. El hombre asintió lentamente, ayudándola a levantarse. Llevo 40 años vigilando este vertedero, esperando que alguien con la llave adecuada apareciera. Usted tiene el diario y ahora tiene el testamento real. Con eso, señora, mañana los de la Vega dejarán de ser dueños de este suelo. Pero ahora debemos irnos. Ellos vendrán con fuego. El cielo sobre el vertedero se tiñó de un naranja artificial antes de que el sol siquiera asomara. No era el amanecer, sino el fuego. Tal como Mateo lo había predicho, la paciencia de los de la Vega se había agotado junto con su fachada de legalidad. Desde la ventana de la choza, Elena observó cómo las llamas comenzaban a lamer las montañas de neumáticos y madera seca en la entrada del terreno. El humo negro, denso y tóxico, subía hacia las estrellas como un grito de guerra. «Quieren quemarlo todo», dijo Elena, apretando el cofre de plata contra su pecho. Si no pueden tener el secreto, se asegurarán de que nadie más lo encuentre. Mateo, con una calma que solo dan las décadas de espera, terminó de guardar el diario y los documentos del primer cofre en una mochila impermeable. El fuego es su último recurso, señora Elena. Creen que el vertedero es su debilidad, pero no saben que este lugar tiene sus propios caminos. Sígame, y no suelte esa mochila. Salieron de la choza justo cuando el calor empezaba a hacerse insoportable. El crepitar del incendio era ensordecedor, un rugido constante de explosiones menores de latas de aerosol y restos de combustible. Mateo no se dirigió hacia la carretera principal, donde las siluetas de los hombres de Ricardo vigilaban con linternas, sino que se adentró en el corazón del laberinto de chatarra. Hace años, explicó Mateo mientras se agachaba para pasar bajo la carcasa de un viejo autobús, mi padre y yo construimos túneles de drenaje para evitar que las lluvias inundaran el valle. Los de la Vega los olvidaron, o simplemente pensaron que se habían derrumbado. Elena lo seguía a ciegas, confiando en el hombre que había dedicado su vida a ser el guardián de una justicia invisible. Entraron en una tubería de hormigón de gran diámetro, oculta tras una pila de escombros. El aire allí dentro era frío y olía a tierra mojada, un contraste bendito frente al infierno que ardía afuera. Mientras avanzaban a gatas por el túnel, Elena sintió una vibración en el suelo. El rugido de motores pesados. «Son las excavadoras», susurró Mateo. «Ricardo ha empezado a demoler la estructura de la choza. ¿Cree que usted sigue allí dentro?» Elena sintió un nudo en la garganta.
La crueldad de los hijos de Alejandro no tenía límites, estaban dispuestos a asesinarla con tal de proteger una herencia manchada de sangre. Sin embargo, al abrir el cofre de plata que había recuperado del arroyo, encontró lo que Mateo llamaba el testamento real. No era solo un papel, era un acta notarial original, sellada por un magistrado que los de la Vega creían muerto, que invalidaba todas las transferencias de tierras realizadas en los últimos 50 años. Además, dentro del cofre de plata había una serie de fotografías antiguas y negativos. En ellas se veía a los padres de Ricardo y Beatriz manipulando documentos junto al abogado que ayer mismo le había leído el testamento a Elena. La prueba del fraude era absoluta, visual y legalmente irrefutable. «Estamos cerca de la salida», anunció Mateo, señalando una rejilla de hierro al final del túnel. «Esto nos llevará directamente a los límites de la propiedad de la iglesia, en el centro del pueblo. Allí, el notario del distrito nos espera. Es un hombre de honor, un viejo amigo de su esposo Alejandro que siempre sospechó la verdad». Elena se detuvo un momento y miró hacia atrás, hacia el resplandor rojo que se filtraba por las grietas del hormigón. El basurero, el lugar donde pretendían enterrarla, estaba desapareciendo en cenizas. Pero de esas cenizas, ella estaba emergiendo con algo que los de la Vega nunca pudieron comprar, la capacidad de devolverle al pueblo lo que siempre le perteneció. «Vamos, Mateo», dijo Elena con una voz nueva, cargada de una autoridad que nunca supo que poseía. «Es hora de que el fénix deje de arder y empiece a volar». La salida del túnel de drenaje los depositó en un callejón estrecho y sombreado, justo detrás del muro perimetral de la antigua parroquia de San Judas Tadeo. Elena, cubierta de hollín y barro, salió a la luz del amanecer del pueblo, que ahora sí era real, un contraste absoluto con la oscuridad y el fuego que dejaban atrás. Mateo la guió rápidamente a través de callejuelas silenciosas, hasta que llegaron a una austera notaría ubicada frente a la plaza principal. El notario, el señor Donoso, un hombre canoso de semblante grave, ya los esperaba. Había estado en contacto con Mateo durante años, alimentando la esperanza de que algún día las pruebas salieran a la luz. Al ver a Elena entrar, maltrecha pero con los ojos llenos de una convicción férrea, supo que el día había llegado. «Señora Elena», dijo Donoso, indicándole que se sentara. «¿Tiene lo que Alejandro me insinuó que existía?». Elena colocó la mochila impermeable sobre la mesa de caoba. Con cuidado reverencial, extrajo el diario, los títulos de propiedad originales y el cofre de plata con el acta notarial. Donoso se puso los lentes de lectura y comenzó a revisar la documentación. El silencio de la oficina era denso, roto solo por el voltear de las páginas antiguas y el eco distante de las sirenas que se dirigían al vertedero. Cuando Donoso terminó de leer el testamento real y cotejar los títulos, levantó la mirada hacia Elena. «Estos documentos son irrefutables. El acta notarial de anulación, firmada hace 50 años, establece que todas las propiedades de la familia de la Vega, a excepción de una pequeña vivienda que se les dejó por caridad, deben ser devueltas a la Fundación de los Trabajadores y a las familias despojadas. Esto incluye la hacienda, los viñedos y las cuentas que provienen de la explotación de esas tierras». En ese momento, la puerta de la notaría se abrió de golpe. Ricardo y Beatriz, con el rostro sudoroso y los trajes impecables ahora salpicados de ceniza, entraron agitados. La frustración y el miedo bailaban en sus ojos. Habían visto las máquinas excavar la choza, habían quemado la basura, pero el secreto había escapado. «Elena», gritó Ricardo, dando un paso adelante. «¿Qué haces aquí? Entréganos lo que robaste. Esa es nuestra propiedad». Beatriz se acercó a la mesa, intentando arrebatar los documentos. Donoso, con una calma que desarmó la agresión de la mujer, interpuso su mano. «Alto, señorita de la Vega. Acaba de llegar muy tarde. Los documentos que su abuelo quiso ocultar han sido validados. Por orden de la corte, y bajo mi fe pública,
todo el patrimonio de la familia de la Vega queda incautado inmediatamente, sujeto a la restitución de la propiedad a sus legítimos dueños. El rostro de Ricardo se puso blanco. Esto es un fraude. Ella no tiene derecho a nada. Le dejamos un basurero. Elena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó lentamente. El hollín y la suciedad en su ropa ya no la hacían ver desposeída, sino como alguien que había pasado por el fuego y había emergido con la verdad. Tienes razón, Ricardo. Me dejaste un basurero. Pero lo que no sabías es que, entre la chatarra y los escombros, tu padre me había dejado la llave del arrepentimiento de tu abuelo. Yo no robé nada. Yo encontré la verdad que ustedes intentaron enterrar con mentiras y fuego. El desenlace fue rápido. Donoso llamó a las autoridades para iniciar la ejecución de la sentencia. Ricardo y Beatriz fueron detenidos por obstrucción a la justicia y por la quema ilegal de propiedad. El imperio de la Vega, construido sobre 3 generaciones de avaricia y despojo, se desmoronó en una sola mañana. Para Elena, el vertedero se convirtió en un símbolo de su renacimiento. Ella utilizó la pequeña suma de dinero que encontró en el cofre de plata para comprar la choza a la fundación, transformándola en un centro comunitario y de reciclaje, el único lugar que era verdaderamente suyo. Elena no se quedó con la riqueza de los de la Vega, su verdadero tesoro fue la paz y el respeto que se ganó del pueblo, demostrando que incluso de la basura más profunda, puede nacer la más noble de las justicias. El fénix, al fin, había volado.